Sala de espera. Si hay gente en la sala de espera, ustedes me avisan, por favor, porque de repente yo me concentro y no me doy cuenta de que alguien está esperando para ingresar. Bien. Ok, profe. Empezamos entonces y está suma de términos. Y justamente ya van a empezar más personas. Belén y Liz. Bien, aquí un ejemplo, ¿verdad? Para llegar a sacar la fórmula de suma de términos de una progresión geométrica finita. Finita, ¿por qué? Porque tiene que tener un principio y un fin, de manera que se puedan sumar todos los términos de la sucesión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Mariana y su hermano Ernesto se proponen ahorrar cada mes el doble del monto del mes anterior para estudiar guitarra. Si el primer mes ahorraron 50.000 guaraníes, ¿cuántos guaraníes ahorrarán en 5 meses? Entonces, como nos dice, el doble de lo que ahorró en el mes anterior tiene que ser el siguiente. Entonces, primero ahorró 50.000, luego ahorró 100, el doble de 100 es 200, el doble de 200 es 400, el doble de 400 es 800, perdón. Entonces, ¿cómo podremos nosotros hacer la sumatoria del ahorro de los 5 meses? Entonces, así cuando hay poco término es fácil, sumas todo y ya está. Entonces, al sumar todo nos da 1.550.000. Pero en progresión geométrica tenemos una fórmula que está aquí que se puede aplicar. Está aquí. Justamente tenemos, voy a resolver un poquito con la fórmula. Aquí tenemos una fórmula. Voy a tomar aquí está. Entonces, el primer mes ahorró 50.000. ¿Cuántos meses ahorraron? Ahorraron durante 5 meses. ¿Cuál es la razón? La razón es 2, porque es el doble del anterior. Recuerden que progresión geométrica se obtiene multiplicando por una razón los elementos anteriores. Entonces aquí la fórmula de Sn que podemos nosotros adoptar, ¿verdad? Es A1, tengo aquí Q a la N, y luego menos 1, elevado a la N aquí, y el denominador Q menos 1. Bueno, podemos nosotros probar un poquito esta fórmula, a ver si resulta en la sucesión, ¿verdad? Entonces ahí vamos a probar. Entonces voy a llevar un poquito acá. La suma de términos entonces es igual. A1 es 50.000, que es el primer término de la sucesión. Abrimos paréntesis. La razón, en este caso, ustedes observan mi pizarra. La razón es 2. Bien, bien. Entonces la razón es 2. Nuestro n significa que nuestro n es 5 porque queremos saber el ahorro de los 5 meses. Entonces vamos a reemplazar n por su valor. Ahí. Menos 1. Ahí colocamos más. Todo esto dividido q menos 1, la razón es 5 menos 1. Entonces ahí vamos a verificar un poquito el resultado. 2 a la quinta. Profe, ¿no era 2? Ay, Profe, sí. no es 2. Sí, sí, sí. No, 1. Disculpe. Ahí está, entonces ahí colocamos el 2. Entonces ahí el denominador ya queda 1, entonces ya no cuenta. Entonces, ¿cuánto es 2 a la quinta, gente? Un ratito. ¿22? 32, ¿verdad?
Bien. Pero vamos a ver un poquito aquí. 50.000. Y 32 menos 1 sería 31, ¿verdad? Y esa multiplicación nos tiene que dar el resultado que está allá en la sumatoria. ¿Cuánto nos da ahí? 1.550.000. Correcto. Ahí entonces sale el mismo resultado. Ahí. Entonces, en vez de estar sumando de a uno, recuerden, nosotros teníamos ahí 5 meses de ahorro. El primero fue de 50.000. Luego el doble fue 100.000. Nuevamente el doble fue 200. El doble 400. Y el último doble fue de 800. Al sumar esto nos da 1.550.000 y aplicando las fórmulas también sale la misma cifra. Entonces eso es lo que estamos haciendo, corroborar un poquito que la fórmula sea válida. Bien. Entonces, ahora vamos a ir a ver otro ejercicio, otro problema. Y tenemos dos fórmulas. Tenemos esa que está en el recuadro y este. Este es cuando vamos a utilizar cuando el ejercicio te da el último término de la función. Entonces, cuando te da el último término, podemos usar esta fórmula. Bien, luego tenemos acá, a ver, un poquito, un ejercicio. Dice acá, el primer término de una progresión geométrica creciente es 3. Entonces aquí está el primer término, es 3. Y el octavo término es 384. ¿Cuál es la suma de los 8 primeros términos? Entonces la Sn. Entonces la S8 es lo que quiere. ¿Cuánto es la suma de los 8 primeros términos? Por eso S8. Entonces, en vista de que nosotros tenemos el último término y tenemos el primer término, pero no tenemos la razón, entonces en ese caso se utiliza la fórmula, se utiliza esta fórmula. AN, voy a colocar acá abajo, al lado. AN es igual a A1 por la razón a la n menos 1. Entonces, el octavo término es AN. Este viene a ser AN y este viene a ser A1. Es decir, 384 es el último término de la función y el primero es 3. Entonces, como el último término es 384, dejamos ahí. El primer término es la razón, es 3, perdón. La razón nosotros no tenemos. Pero ¿cuántos términos hay si nos habla de octavo término? ¿Cuántos términos tenemos en total dentro de la sucesión? Son 8 términos. Entonces, 8 menos 3. Entonces, ahí, en esta parte, nosotros tenemos solamente una incógnita que viene a ser la Q. Solo eso nos queda. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos acá 384. El 3 pasa dividiendo. En el segundo miembro tenemos Q, el exponente 7. Porque el 3 que estaba multiplicando ya pasó dividiendo. Y esto se resuelve y queda Q7. Perfecto. Esta división, ¿cuánto nos da? 384 dividido 3. 128. Gracias. Ahí está. Y dejamos la Q. Este 7 va a pasar como índice de la raíz. Entonces vamos a poner acá raíz séptima de 128. ¿Cómo resolvemos eso en la calculadora? Vamos a escribir así. Escribimos el 7, luego le damos la tecla Shift, luego la tecla que es así, que es exponente, porque este tiene como segunda función la tecla de la raíz, esta parte tiene como segunda función. Entonces ahí nosotros le damos esta tecla y luego cargamos 128. Entonces esta es la operación que van a estar haciendo en la calculadora. ¿Y cuánto va a ser el valor de Q?
Está bien, 2, profe. 2, correcto, correcto. 2. Ese viene a ser el valor de Q. Entonces, al tener el valor de Q, nosotros ya podemos hallar la suma de términos. Fíjense, podemos utilizar esta fórmula. ¿Nosotros qué tenemos para usar esta fórmula? Nosotros tenemos n, que es 8. La razón ya encontramos ahora, que es 2. Tenemos a n, que es 384. Y por último tenemos a 1, que es 3. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, con estos datos, sí, ya podemos utilizar esa fórmula. Entonces empezamos a cargar. Sn, que sería S8, admitimos a Michael. Entonces, AN es 384 por la razón que es 2, menos A1 que es 3. Todo esto dividido Q menos 1. ¿Y cuánto es la razón? 2. Entonces, S8, 384 por 2. 768. Correcto, 768. Menos 3. Entonces, ¿cuánto nos da? 765. Ahí está. Esa es la suma de los 8 primeros términos de esta sucesión. Es decir, multiplicamos así, 3 por 2 son 6, por 2 son 12, por 2 24, por 2 48, 48 por 2 sería 96, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar hasta el octavo término. Vamos a continuar. ¿Cuánto da 96 por 2? 384. 192. Ah, tuve más. 192. 192 por 2. Por 2. 384. Ahí. Y justamente a nosotros nos había dado la sucesión para el primero y el último. Y no, ahí nosotros completamos. Al sumar todos estos términos, nos tiene que dar 765. Al efectuar la sumatoria de 3 más 6 más 2 más 24, 48, 96, 192 más 384, nos tiene que dar 765. Bien. Entonces, ahí está. Con este ejercicio, este es el estilo de ejercicio que se presenta para el ejercitar. Son entonces, dos estilos de ejercicio. Uno, cuando tenés que hallar la razón primero y luego cargar en esta fórmula que acabamos de hacer. Cargar en esta fórmula de manera que podamos encontrar la suma de términos. Esta es la fórmula más utilizada. La anterior es menos utilizada. Este que está aquí. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Van a practicar estos ejercicios que están aquí. Aquí está. A ver, ahí ya lo veo. Está en guaraní, pero no importa. A sumar con término progresión geométrica pegua o eva. Entonces, la suma de términos de estas sucesiones. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener estos datos. Vamos a tener A1, vamos a tener el último término que es AN, que es 648. Entonces, con estos términos nosotros aquí nosotros tenemos que hallar primero la razón, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a resolver el ejercicio. Esto ustedes primero van a hacer así. Van a hacer 8. ¿Cuánto sería la razón aquí? ¿Cuánto sería la razón? 24 dividido 8, ¿cuánto es? Sería 3, ¿verdad? Para el término número 3. Eso mismo. 3. ¿Cómo yo voy a hallar la n aquí?
Bueno, y ahí entra la elección de fórmula. Ahí entra Luciana, ya se despertó de su siesta. Bien, verán ustedes que en esta fórmula nosotros necesitamos la n, ¿ven? Aquí nosotros necesitamos la n. Necesitamos la n. ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar un poco la otra fórmula. En la otra fórmula no usamos la n. Entonces, esta fórmula es la que pueden utilizar para esos ejercicios planteados. Porque aquí no tenemos la n. ¿Tenemos el último término? Sí tenemos. ¿Tenemos la razón? Sí tenemos. Primer término? Sí tenemos. Entonces, tenemos todo aquí. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Voy a llevar un poquito ahí. Bien, entonces, no sé si es suficiente para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Entonces, esta primera fórmula es la que van a utilizar. Esta fórmula. Entonces, ahí ya está. Una consulta. Con esto ya van a poder hacer. ¿Cómo van a hallar la razón? Van a restar el segundo término, perdón, van a dividir el segundo término con el primero y ya tienen la razón. Entonces, todas con esta fórmula van a resolver. Bien. La próxima semana nosotros tenemos nuestra pruebita en base a esto que se dio. Un poco de progresión geométrica, un poco de aritmética, interpolación para ambos casos, un poco de sucesiones donde se le va a dar la función y ustedes hallan los 3 o 4 primeros términos. Eso no van a estar haciendo. Fácil, fácil, fácil para completar y cumplir un poquito con el requisito del ministerio. Una pruebita que va a tener un peso mínimo, ¿verdad? Mínimo, casi no va a incluir en la calificación la prueba, pero tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que tener. Entonces la próxima semana yo voy a estar enviándole en la fecha prevista. No me fijé en mi agenda, voy a mirar ahora. Nosotros qué día tenemos nuestro examen. 25 creo. 25. Sí, aquí está. 25:06. Viernes 25. De hoy en noche, justito. Entonces no vamos a tener problemas. Desde las 13 horas hasta las 21 horas yo programo mi examen. Porque no quiero poner la mañana porque así ustedes descansan. Entonces a la 1, desde las 13 horas hasta las 21 horas voy a estar habilitando el examen para ese día. ¿Está bien? Muchísimas Está gracias. bien, profe, gracias. Dale. Esta tarea le voy a habilitar ahora mismo en la plataforma para que ustedes me hacen. Este es nuestro último ejercitario. Hasta aquí entonces vamos a estar en la prueba. ¿Está bien? Sí, profe, Sí. ¿te acuerdas el PDF que íbamos a hacer para enviarte lo que nos asignaste? Sí. Y no asignaste otra vez en Teams y en la lección pasada tampoco. Asigné uno de 9 puntos de una vez. ¿Será? A mí no me aparece. A mí no me parece, Hola, profe. No aparece, profe. Hola. Tal vez Dios. para otro curso. Asigné con 9 puntos. Algo está pasando con mi plataforma, porque el único curso donde no me aparece Algo, profe. algo me está pasando. O sea que No, yo no, asigné, profe. pero Cuando tengas tiempo no me lo puedes asignar y de todas formas vamos a entregarte todo en forma. bueno, No, y no hay problema. voy a fijarme. Si no asigné, voy a asignar 12 puntos todas las partes de progresión geométrica. ¿Está bien? En uno. 4 clases en uno. Ok. Voy a asignar 12 puntos. Ahora, Dale. dale. Quedamos así. Éxito, Dale, gente. profe. Dale, profe, gracias. Gracias. Feliz fin de Dale. semana. Chao, Chao, sí. profe. Chao. Profe. Chao, chao. Profe. Sí, ¿Qué tal estás, profe? yo estoy bien. Sí, de salud. ¿Cómo? De salud, ¿te sentís bien? Estoy bien, gracias a Dios. Me cuido bastante, bastante. Tengo mucho miedo y estoy acá
invernando en mi casa. No salgo para nada, me encierro en mi pieza, ahora ya estoy cerrando todo mi casa, ya salí, ya todo lo que tenía que hacer afuera del patio ya hice. Y me resguardo mucho para no, ni siquiera para no engriparme. Espero que ustedes también así se cuiden. Entiendo. Profe, y con respecto al tema de la vacuna, ¿ya te llegaste a vacunar, profe? ¿Qué cosa? Sí, ya te llegaste a vacunar. No, todavía, ya me agendé, pero todavía no me alcanza. 55 para arriba se está vacunando. Sí, sí, Yo excelente. tengo 50 cumplidos. Ay, entiendo, profe. En la otra fase ya me Mm, toca. Oh, qué suerte, profe. Eso Ah, es una muy buena noticia es- realmente escuchar. estoy pendiente de eso. Profe, es que se te escuchaba un poquito tosiendo y era motivo de preocupación. No, no, es por el tema de que estoy hablando mucho nomás y es como estoy en un lugar fresco. Estoy en el corredor de mi casa, afuera al aire libre estoy. Entiendo, profe. Eso nomás. Dios mío, Estoy no bien. piensa así. Gracias a Dios, Está estoy muy muy bien. fresco lo que- Sí. Bueno, mi rey. Ay, justo Tiago Gracias, quería profe. ingresar, pero ¿para qué le vamos a aceptar si ya está terminando nuestra reunión? Bueno, gracias por preocuparte, Federico. Muchas gracias. Chao, No, no, profe. Chao, Luciana. chao, chao, profe. Chao, chao. Y el profe estaba almorzando yo, profe. Sí, yo dije, ya hizo su siesta. No,